Hola, damos comienzo al video tutorial sobre el programa Microsoft Excel. Como sabemos, el mismo está dentro del paquete de programas de Office. Vamos a acceder al mismo de esta forma, como realizamos con Word anteriormente. Nos encontramos con una planilla de cálculos organizada y dividida en celdas, es decir que es un programa que nos va a permitir trabajar con información para poder procesarla y realizar cálculos en la misma. Como vemos, las celdas son coordenadas, en este caso es la celda D6, que es la coordenada entre la columna, que están organizadas, identificadas con letras, y las filas que están identificadas con números. En este caso se denomina cabecera de columnas y cabeceras de filas. Como vemos, el archivo se autodenomina libro, porque aparte de Excel, lo que nos está mostrando en este lugar es la hoja 1, tenemos también la hoja 2, hoja 3, y podemos ir agregando más hojas haciendo clic en este icono. Podemos llegar a agregar hasta más de 200 hojas dependiendo la versión. En cuanto a las filas, podemos ver que supera el 1.000.000 de filas, simplemente una sola hoja. Y en cuanto a columnas, supera las 200-250. Es decir, que nos va a permitir volcar gran cantidad de información para poder realizar los distintos cálculos que querramos aplicar. Bien, a continuación, para poder ver lo que son las funciones de las distintas solapas, vamos a abrir un archivo que ya tiene alguna información volcada y nos vamos a encontrar con la solapa inicio en primer lugar, con la sección portapapeles, exactamente igual de utilizable y aplicable como lo vimos en Word, la función de fuente para la edición de la tipografía, también igual como se aplica en Word, lo que es alineación, también exactamente igual con respecto a lo que es la alineación del texto, se agrega un icono de acceso directo de lo que es la alineación, en este caso por ejemplo oblicua o vertical, podemos aplicarle al mismo. Y ahí ya tenemos que empezar con funciones distintas que son específicas a este programa que está organizado en celdas. Como vemos, aquí tenemos la celda activa, es decir, donde estamos posicionados y se marca, se denomina como celda activa. En este caso es la celda B8, ¿sí? Es la coordenada de la columna B y la fila 8. Y la misma está identificada en este lugar. Cuando querramos, por ejemplo, modificar el ancho de la columna o el alto de la fila, simplemente nos vamos a ubicar sobre la cabecera del mismo, hacemos clic con el botón derecho para desplegar menú y tendremos la opción de ancho de columna. Allí vamos a indicarle un número puntual y se va a ajustar a lo que le indicamos. En el caso de la fila, nos ubicamos en la cabecera de la fila, sobre la fila que queremos modificar, en este caso la número 1, aparecerá la opción como alto de fila y allí le vamos a indicar también un número para aplicar una mayor altura. Esto también lo vamos a hacer en forma, entre comillas, manual, ubicándonos en la intersección de las columnas. Se va a hacer el puntero del mouse en forma de cruz negra. Hacemos clic con el botón izquierdo y sin soltar nos desplazamos hasta el lugar que deseamos y soltamos. De esa forma vamos a poder ajustar la celda de una forma más manual, pero no tan exacta. También podemos ubicarlos ahí y al hacer doble clic, la celda va a tomar el tamaño, el ancho de la columna según el texto o el contenido que tiene en su interior. Lo mismo va a pasar con el caso de las filas. Si queremos modificar el alto, lo podemos realizar de esta forma. Bien, continuando, como vimos que las celdas se encuentran distribuidas en todo lo que es la planilla de cálculo, podemos hacer lo que es la combinación de las mismas. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, 3 filas, aplicamos combinar celdas y nos va a hacer una celda grande. Lo que es importante es, como aquí vemos que estamos ubicados, identifica como celda B7, es decir, la primera superior y que se encuentra a la izquierda. Esto es importante porque cuando realicemos, por ejemplo, una combinación, en este caso que tenemos dos celdas con información, cuando las combinemos nos va a informar que solamente nos mantendrá los datos que se encuentran en el extremo superior, es decir, que el número 20 va a desaparecer de la información de esta nueva celda combinada.
También tendremos, en caso de tener una tabla con bastantes columnas con información y algunas tal vez no precisamos, no necesitamos, podemos ocultarla. Es decir, va a estar la información pero no visible. Supongamos que precio unitario no es una información relevante. Vamos a hacerle clic con el botón derecho, desplegamos menú y tendremos la opción de ocultar. De esta forma, como vemos, salta de la columna B a la columna D. La información se encuentra pero no visible. En caso de querer hacerla visible, seleccionamos las dos columnas, desplegamos menú, opción mostrar y volveremos a visualizarla. También tendremos la función de ajuste de texto. Supongamos que en este caso, que tenemos precio unitario, lo abreviamos para no querer aumentar más el ancho de la columna. Vamos a escribir la palabra completa. La misma supera el ancho. Si activamos la celda, vamos a ajustar texto, nos va a aplicar 2 líneas. Entonces, de esta forma, vamos a poder, sin modificar el ancho de la columna, poder que ingrese toda la información que necesitamos. Luego tendremos la sección número. En este caso, por ejemplo, que tenemos el número 10, está indicado como texto, como general. Podemos informarle que es un número. O si es en caso de una moneda, aplicarle la sección de moneda. Si es un porcentaje, tenemos un acceso directo de aplicar el porcentaje. Separador de miles o, por ejemplo, aumentar o disminuir la cantidad de decimales. A continuación tenemos la sección estilo, que ahora lo veremos, y la sección celdas. En este caso, por ejemplo, ya tenemos predeterminada esta tabla, pero quisiéramos agregar una línea una fila entre goma y lápiz, por ejemplo. Vamos a tener la opción de posicionarnos en la misma. Vamos a ir a la opción de insertar y se va a insertar allí. Y lo mismo con las columnas. Si nos ubicamos aquí en la columna B, aplicamos insertar, inserta exactamente antes una columna. Y podemos realizar esta acción en forma repetitiva, agregando la cantidad de filas y columnas que querramos. También tenemos la opción de eliminar, es decir, que si seleccionamos desde la cabecera esa columna, tendremos la opción de eliminar y eliminaríamos la misma. En este caso, vamos a eliminar la fila que habíamos insertado. También tendremos lo que es el formato de la celda. Activamos en este caso la celda C2. Vamos a formato. Y tendremos la opción de modificar, como vimos anteriormente, el alto de la fila. O, por ejemplo, el ancho de la columna. ¿Sí? Indicando un número se va a modificar. Es decir, que son funciones bastante parecidas, pero con accesos directos para hacer más rápidas las modificaciones. Ya que lo mismo lo vamos a encontrar desplegando el menú, yendo a la opción formato de celdas, y así tenemos más opciones. Como vimos, tenemos número, para poder indicar si es número, moneda, porcentaje, tal cual lo vimos aquí. La solapa alineación, con las mismas funciones que tenemos aquí, de centrado, combinar celdas, poner el texto vertical o con alguna inclinación. Tendremos la pestaña fuente, como tenemos aquí la sección fuente. La sección bordes, en este caso tenemos unos bordes sencillos, vamos a poder aplicarle, por ejemplo, en este caso está seleccionada, activada simplemente una celda. A esa celda vamos a aplicarle esta línea más gruesa, por ejemplo, y con color, en este caso color rojo, le aplicamos la misma. Y también tenemos la función de relleno, donde podemos darle un color de relleno a la celda. Al dar a aceptar, va a estar remarcada con la línea más gruesa de color rojo, como le informamos, y el relleno de color. Tendremos también en la sección de modificar, lo que es autosuma y demás lo veremos en el segundo video, donde nos vamos a concentrar puntualmente en las fórmulas. Tenemos la opción de ordenar. En este caso, por ejemplo, tenemos esta nómina de elementos, queremos ordenarlas alfabéticamente. Vamos a la opción ordenar, ordenar personalizado, siempre recomiendo. Perdón, vamos a elegir la selección. Y nos va a figurar este cuadro, donde va a informar que vamos a ordenar por artículo, como habíamos indicado, que va a ser por los valores y va a ser de la A a la Z, o puede ser la inversa de la Z a la A. Entonces en este caso nos va a ordenar la columna
con la mención de artículo de la A a la Z. De esta forma, al aceptar, los va a ordenar alfabéticamente. Lo que hicimos se aplicó solamente a esta columna, pero no al resto. Es decir, que aquí modificamos, por ejemplo, cuaderno y pasó con la información que tenía otro elemento. Para ello es importante entonces seleccionar toda la tabla. Vamos a ordenar orden personalizado. Y entonces aquí sí tendremos en lo que es las columnas, las distintas columnas que tiene la tabla. Y nos va a permitir poder elegir. Por ejemplo, en este caso podemos elegir que nos ordene por la cantidad y que los valores sean de menor a mayor. Es decir, que por ejemplo el número 15 que está aquí último seguramente va a pasar en segundo lugar número 10. Ahí lo modifica y obviamente respeta el orden del elemento que tenía y todo lo que estaba informado en la tabla, respetando la información que había. También tenemos la opción de buscar y seleccionar, tal cual lo vimos también en Word. Vamos a, por ejemplo, en este caso hay una lista telefónica de bastantes datos. Buscarlo sería bastante engorroso. Entonces simplemente vamos a la opción buscar. Vamos a buscar. Vamos, por ejemplo, en este caso a la oficina prensa. Buscamos y nos ubica, nos activa en la celda en la cual la palabra que estamos buscando. Tendremos también como en Word la opción reemplazar. En este caso es una sola palabra. Supongamos que vamos a cambiarla por oficina. Ponemos reemplazar todos y nos informa bueno, que ha encontrado una palabra prensa y la ha efectuado el reemplazo correspondiente. Como vemos estaba aquí y ya fue modificada. También vamos a poder realizar desde aquí lo que es el relleno. Vamos a aplicar en este caso una columna. Vamos a insertar aquí la misma. Y si yo quisiera numerar a todas estas personas mencionadas, simplemente voy a aplicar el número 1. Voy a seleccionar todo. Voy a la función rellenar. Y voy a ir a la opción que recomiendo siempre, series. Y allí tenemos que va incrementando la serie de 1 en 1. Queremos puede informar de 2 en 2 y va aplicando la numeración 2, 4, 6, 8. En este caso le informamos la clásica, incrementando en 1. Damos a aceptar y simplemente con un clic nos numeró todas las filas que le habíamos solicitado. También tendremos la opción que es importante de copiar. Vamos a deshacer la misma. Cuando tenemos una información como esta, por ejemplo, tenemos la celda activa, ahí vemos que el puntero del mouse está en una cruz blanca. Si nos acercamos al margen inferior derecho, el puntero se va a modificar y va a estar de color negro. Si hacemos clic con el botón izquierdo del mouse y arrastramos hasta el final, hasta donde deseamos, y soltamos, lo que va a hacer es copiar esa información, ¿sí? La va a reproducir en todas las filas. Pero si lo mismo lo realizamos con el botón derecho del mouse para desplegar el menú, aquí soltamos, tenemos la opción series, tal cual era así, como teníamos en este acceso directo, y podremos ir incrementándolas. En este caso vamos a aplicar, por ejemplo, que se incremente de 2 en 2. Podemos indicarle un límite que llega hasta 50, 30, lo mismo que queramos informarle. Damos a aceptar, y en este caso voy informando de 2 en 2, es decir que del 1 salta al 3, 5, 7 y así hasta el último que le informamos. Cuando también quisiéramos, por ejemplo, aplicar nombres, en este caso puede ser de calendario, de los meses, al aplicar esta función con el botón izquierdo que desplegamos, como vemos ya me está informando distintos meses, simplemente con un clic vamos a poder escribir los 12 meses del año. Como vemos, aquí aparece un menú, hacemos clic sobre el mismo y lo que nos puso es que predeterminada esta función que realizamos le hizo con relleno de serie. Si quisiéramos que sea el copiado de las mismas, simplemente ponemos copiar. Como habíamos escrito enero en primer lugar, reproduce la misma.